Llegué a la Ciudad de México con lo indispensable: una mochila, una maleta y la ilusión de que mi vida comenzaría de verdad. Conseguí una beca en la UNAM y un empleo de medio tiempo que apenas alcanzaba para pagar renta, transporte y comida. No me importaba. Sabía que la vida en la capital no era fácil, pero venía con la mentalidad de aguantar lo que fuera. Mi primer gran problema fue el hospedaje. No podía darme el lujo de rentar un departamento solo, ni siquiera compartir con alguien en zonas más caras. Necesitaba lo más barato posible. Me pasé días buscando opciones hasta que encontré un anuncio en internet. Habitaciones económicas en la colonia Guerrero, renta sin depósito, cerca del metro, servicios incluidos. Parecía perfecto. Mandé un mensaje y me contestaron en menos de media hora. «Sí hay lugar», dijo una voz áspera al otro lado del teléfono. «Puedes venir hoy mismo». No pregunté más. Preparé mis cosas y tomé el metro. La colonia Guerrero no tenía la mejor reputación, pero tampoco era la peor. En el día se sentía tranquila, con mercados, fondas y tianguis en las calles. Pero en la noche, la cosa cambiaba. La pensión estaba en la calle de Héroes, una casa antigua de 2 pisos, con la pintura desconchada y ventanas cubiertas con cortinas gruesas. La puerta era de madera, con una mirilla cerrada desde adentro. Toqué 3 veces. Tardaron en abrir. El hombre que salió era delgado, de unos 60 años, con el cabello gris y la piel curtida. Usaba pantalón de vestir negro y una camisa blanca con las mangas arremangadas. «¿Buscas habitación?», asentí. Me hizo pasar sin más. El interior olía a humedad y a un aroma metálico que no supe identificar. Los pasillos eran oscuros, iluminados solo por focos amarillentos. Las escaleras de madera crujían con cada paso. «Este es el cuarto», dijo, señalando una puerta al final del pasillo. Era una habitación pequeña con una cama individual, un buró viejo y una ventana diminuta que daba a un patio lleno de plantas secas. «250 a la semana», dijo. «Se paga en efectivo». «¿Cómo me comunico con usted si necesito algo?» «No hay teléfono. Solo toca mi puerta. Estoy en la planta baja». No me dio su nombre. Aún así, acepté. Me quedé esa misma noche. Y ahí empezó todo. Las primeras noches fueron normales. Iba a la universidad por la mañana, trabajaba por la tarde y regresaba a dormir. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Las paredes tenían manchas oscuras que parecían haber sido cubiertas con pintura barata, como si intentaran tapar algo. Había puertas con candados gruesos por fuera. No tenía sentido. ¿Por qué cerrar habitaciones vacías? Lo más inquietante era el sonido. Cada noche, cuando todo estaba en silencio, escuchaba murmullos, bajos, ininteligibles, como si alguien hablara detrás de las paredes. Una madrugada, escuché golpes. Eran secos, espaciados, como si alguien estuviera aporreando una de las puertas cerradas. Me levanté. Caminé descalzo por el pasillo oscuro hasta la última puerta. Pegué el oído. Nada. Y entonces, la mirilla de la puerta se abrió. Un instante. Un solo segundo. Me quedé congelado. No esperé a ver qué había detrás. Me encerré en mi cuarto y no dormí. A la mañana siguiente, decidí preguntar. Caminé hasta una tiendita en la esquina y, como quien no quiere la cosa, le mencioné a la señora que rentaba en la pensión de Héroes.
Su expresión cambió. Esa casa no debería estar rentando. ¿Por qué? Suspiró y miró hacia la calle, como si alguien pudiera estar escuchando. Hace años, ahí hubo un negocio. ¿Un prostíbulo? Negó con la cabeza. Algo peor. Me contó que la casa había sido clausurada tras una redada. Se decía que ahí operaba una red de trata de personas. Las víctimas eran jóvenes, traídas de otros estados con la promesa de trabajo. Algunas fueron rescatadas, otras nunca aparecieron. Si eres listo, muchacho, te sales de ahí. Sentí un escalofrío, pero no me fui. Regresé a la pensión y cometí el peor error de mi vida. Abrí la puerta de don Carlos. El interior era simple, una cama sin sábanas, un buró y un escritorio lleno de papeles. Pero lo que vi sobre la mesa me revolvió el estómago. Fotografías, mujeres jóvenes, algunas con la mirada vacía, otras con el rostro cubierto. Y algo peor, un cuaderno con nombres, edades y fechas. Registros de personas que habían pasado por esta casa, personas que probablemente nunca salieron. Mis manos temblaban. El sonido de pasos me heló la sangre. Me giré y vi a don Carlos en la puerta. Me observaba en silencio, con la misma expresión inexpresiva de siempre. Pero esta vez había algo más en su mirada, algo frío. No debiste ver eso, muchacho. Tragué saliva. Retrocedí. Pensé que eras listo. Sacó algo del bolsillo, una llave. No te preocupes. Se acercó. Ya sé en qué habitación te vamos a guardar. No recuerdo mucho después de eso. Solo imágenes sueltas. La habitación donde me encerraron. El olor agrio a encierro. El sonido de pasos y llaves girando en las noches. El miedo pegado a la piel. Estuve ahí días o semanas. No lo sé. Hasta que una madrugada alguien abrió la puerta. No era don Carlos. Era una mujer. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. No dijo nada. Solo me hizo una seña con la cabeza. Corrimos en la oscuridad. Salimos por la puerta trasera. Nunca supe su nombre. Nunca supe cómo logró sacarnos de ahí. Solo sé que cuando miré atrás, la casa seguía en pie, con sus puertas cerradas y sus candados, como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera estado ahí, como si todo lo que ocurrió hubiera quedado atrapado en esas paredes, esperando a la siguiente persona que buscara una habitación barata en la colonia Guerrero. La colonia Guerrero siempre ha tenido mala fama. Es un barrio viejo, lleno de historia, pero también de violencia. Crecí ahí, en una vecindad de pasillos estrechos y paredes con humedad, donde las puertas nunca se cerraban con llave del todo porque, si algo pasaba, lo mejor era poder salir corriendo sin obstáculos. Sabíamos bien cómo funcionaban las cosas. Aprendimos desde niños a identificar quiénes eran vecinos comunes y quiénes eran peligrosos. Nos acostumbramos a los balazos a lo lejos y a los rumores de cuerpos que aparecían en terrenos baldíos. Pero nada nos preparó para la moto verde. Dicen que apareció por primera vez una madrugada de agosto. Un sonido de motor viejo, desgastado, recorrió la calle de Jesús Carranza en dirección al callejón de Matamoros. La gente no le dio importancia al principio. Era una moto más, como las que usaban los repartidores o los asaltantes. Pero esa misma noche, un chavo apareció muerto en la banqueta. Le habían disparado 3 veces en el pecho y una en la cabeza.
Los vecinos no vieron ni escucharon nada, o al menos eso dijeron cuando llegó la patrulla. Todos sabíamos que hablar significaba buscarse problemas. La noticia corrió rápido. Dicen que fue un ajuste de cuentas, murmuraban en la tienda. Que el morro andaba en malos pasos. Que fue la moto verde. Nadie sabía quién la manejaba. No tenía placas, no tenía faros, solo pasaba. Y si la veías, morías. Después del primer muerto, vino el segundo, y luego el tercero. Las víctimas no tenían nada en común. No eran del mismo grupo, ni del mismo barrio. Algunos eran pandilleros, otros eran albañiles, un señor que vendía tamales en las mañanas. La única constante era la moto. Las calles se vaciaban al anochecer. Nadie quería arriesgarse a estar afuera cuando el motor rugiera en la distancia. Mi mamá me lo dijo claro. Si escuchas la moto, te metes. No ves, no preguntas. Hice caso, hasta que una noche la vi. Eran casi las 11:30. Yo había salido a comprar unas papas en la tienda de la esquina. Caminé rápido, con la capucha bien puesta y la mirada en el suelo. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Y entonces la escuché. El rugido del motor resonó en la calle, haciéndose más fuerte a cada segundo. Me congelé. La moto apareció al final de la cuadra. Era más vieja de lo que imaginé. Verde opaco, con partes desgastadas por el uso. El conductor llevaba un casco negro, sin visor, y una chamarra gruesa. No redujo la velocidad. No miró a los lados. Pero entonces pasó frente a mí y giró la cabeza. Lo vi. No supe describir lo que sentí. No le vi la cara, pero sentí que me miraba directo a los ojos. Mi piel se erizó. Seguí caminando, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de sentir la muerte rozándome el hombro. Llegué a casa, cerré la puerta con seguro y no dormí en toda la noche. Los días pasaron. Me convencí de que había tenido suerte, de que si no me había disparado, era porque no me había considerado un objetivo. Pero entonces comenzaron las pesadillas. En mis sueños, la moto recorría la calle una y otra vez. El conductor se detenía frente a mi casa, se quitaba el casco, y debajo de él no había rostro, solo una sombra oscura, sin boca ni ojos. Cada noche despertaba con el corazón acelerado, y cada noche, sin falta, escuchaba el motor de la moto verde en la calle. Una tarde, mientras ayudaba a mi mamá a barrer el pasillo de la vecindad, un señor se acercó. Era don Raúl, un viejo que llevaba décadas en la colonia. «Muchacho, ¿tú viste la moto?», preguntó en voz baja. Mi pulso se aceleró. «¿Por qué lo dice?». Me miró con seriedad. «Porque ya no sales en la noche, y porque desde que la viste, pasa más seguido por aquí». Tragué saliva. «¿Usted sabe quién es?». Raúl negó con la cabeza. «Nadie sabe. Pero hay algo que tienes que entender. Si te vio, es porque tarde o temprano te va a buscar. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente». El miedo se volvió insoportable. Decidí que tenía que largarme de ahí. Mi mamá tenía familia en Hidalgo, y aunque no tenía muchas ganas de irme al rancho, lo prefería a vivir con la sombra de la moto verde rondando mi calle. El plan era irme un viernes en la mañana, pero el jueves en la noche todo cambió.
Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché el motor, pero esta vez no se alejaba, se detuvo. Frente a mi casa, mi respiración se volvió pesada. Sabía que no debía mirar, sabía que no debía asomarme, pero lo hice. Me acerqué lentamente a la ventana, moviendo apenas la cortina, y ahí estaba. El conductor estaba detenido justo frente a mi puerta. No se movía, no miraba a ningún lado, solo estaba ahí, esperando. Mi piel se enfrió. Entonces levantó la mano y me apuntó con la pistola. El disparo rompió el vidrio y me lancé al suelo. Escuché el motor rugir con furia. Mi mamá gritó. Corrí a su cuarto, la abracé y nos quedamos ahí, temblando, mientras la moto desaparecía en la distancia. Amanecimos sin dormir. Afuera, la calle estaba en silencio. En la banqueta, justo frente a nuestra casa, encontramos algo. Una bala y un papel arrugado con 2 palabras escritas en tinta negra. Nos vemos. Ese mismo día nos fuimos. Nunca volví a la colonia Guerrero, pero cada noche, en mi cabeza, sigo escuchando la moto verde, y sé que tarde o temprano volverá a buscarme. Nunca me había gustado organizar fiestas, no porque no me gustara el desmadre, sino porque siempre que alguien hace una, termina lidiando con los problemas. Los que se pelean, los que vomitan en el sillón, los que llegan con gente desconocida. Pero esa vez hice una excepción. Víctor y Andrés me insistieron tanto que cedí. Es viernes, güey. Tu jefa no está. El departamento es grande. Va a estar chido. Al principio, pensé que iba a ser algo pequeño. Unas chelas, unas bocinas y unas morras del CCH que Andrés había invitado. Nada que no pudiera limpiar antes de que mi madre volviera de su turno en la clínica. Pero en algún punto de la noche, la fiesta dejó de ser mía. Cuando quise reaccionar, el departamento estaba repleto de extraños, y yo ya no tenía el control de nada. El departamento era chico, pero bien distribuido. Teníamos una sala con un sillón de 3 plazas, una mesa de centro de vidrio y una tele pegada a la pared. La cocina estaba justo al lado, separada por una barra con 3 bancos altos. Había 2 habitaciones, la mía y la de mi mamá, más un baño compartido. Para mí, lo más importante era que tenía una azotea a la que se podía subir desde el patio. Ahí había un lavadero y unos tendederos, pero también era un buen lugar para fumar sin que los vecinos chismosos se metieran. Los primeros en llegar fueron mis amigos de siempre, Víctor, Andrés y Gabo. Se trajeron un cartón de cervezas y 2 botellas de tequila barato. Luego llegaron las morras del CCH. Después, llegaron más amigos de los amigos. Para cuando me di cuenta, había más de 20 personas en mi casa. Alguien llevó una bocina más grande y el reggaetón subió de volumen. La música retumbaba en las paredes. Los vecinos golpearon el techo un par de veces, pero nadie les hizo caso. Yo solo respiré hondo y me convencí de que podía manejarlo. No podía estar más equivocado. Tocaron la puerta. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Andrés. No. Víctor ya estaba abriendo. Entraron 3 tipos. No los conocía. Llevaban chamarras negras y el cabello bien cortado, como si fueran cholos de la vieja escuela. Nos dijeron que había fiesta. Se miraron entre ellos y sonrieron con esa expresión que deja en claro que no piensan pedir permiso. Uno sacó una botella de mezcal y la puso en la mesa.
Nos trajimos algo para compartir. Lo siguiente que recuerdo es que uno de ellos sacó unas bolsitas con polvo blanco, para que la noche rinda más. Algunos se rieron, otros no supieron qué hacer. Yo estaba entre los segundos. Quise decir algo, pero no me salían las palabras. Y, como siempre, me quedé callado. Poco a poco, los extraños tomaron el control de la fiesta. La botella de mezcal desapareció en cuestión de minutos. Luego sacaron otra. Las bolsitas empezaron a rodar entre los invitados. Al principio, solo los más valientes se animaron, pero bastaron 2 líneas para que todo se descontrolara. Las risas fueron más estridentes. Las palabras se hicieron más pesadas. Las parejas empezaron a formarse en los rincones oscuros del departamento. En un momento, Víctor me pasó el brazo por los hombros y me preguntó: ¿estás disfrutando tu fiesta, güey? No supe qué responder. Ya no era mi fiesta. Los desconocidos empezaron a ponerse agresivos. Uno de ellos, el más alto, tomó de la cintura a una de las chavas y le susurró algo al oído. Ella intentó apartarlo, pero él solo se rió. El ambiente se puso raro. Algunos nos dimos cuenta de que la cosa estaba yendo demasiado lejos. Andrés le dijo algo al tipo alto. El tipo lo miró y se burló. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer, putito? Andrés lo empujó. El tipo sacó una navaja. Alguien gritó. El corazón me latía en la garganta. Pero antes de que alguien se metiera, otro de los tipos lo detuvo. «Cálmate, güey. No seas ridículo». El tipo alto se quedó inmóvil. Luego, con una sonrisa burlona, guardó la navaja. Pero la fiesta ya no era la misma. Yo solo quería que todos se largaran. No sé cómo empezó la discusión en la cocina. Solo escuché los gritos, los empujones, el sonido de un vaso rompiéndose contra el suelo. Fui hacia allá, pero antes de llegar, el disparo. Un estruendo seco que hizo que la música se apagara. Por un segundo, nadie se movió. Luego, la confusión. La gente empezó a correr, a gritar, a empujarse. Los desconocidos ya no tenían sonrisas en la cara. Uno de ellos miraba el suelo, paralizado. Lo seguí con la vista. El tipo alto estaba tirado. Su sudadera se oscurecía en el estómago. La sangre se filtraba entre las baldosas. No sé quién fue el primero en salir corriendo. Solo recuerdo que de pronto todos querían salir al mismo tiempo. La puerta principal se atascó con los cuerpos empujándose unos a otros. Algunos saltaron por la ventana de la sala, otros intentaron subir a la azotea. Yo me quedé parado, viendo la sangre. Víctor me agarró del brazo. «Muévete, cabrón». Entonces alguien gritó: «¡Viene la tira!». La patrulla apareció en la calle. Las luces rojas y azules iluminaron la sala, y supe que todo había acabado. Los policías se llevaron a los que no alcanzaron a escapar. El tipo alto murió en el suelo de mi cocina. El otro, el que disparó, desapareció entre la gente. Mi madre llegó al amanecer y me encontró sentado en la banqueta. No me gritó, no me preguntó nada. Solo me miró como si no me reconociera. No volví a ver a la mayoría de los que estuvieron ahí. Víctor y Andrés cambiaron de número. La chava que el tipo alto había intentado tocar dejó la escuela. Yo sigo aquí. Cada vez que entro a la cocina, veo la mancha en el suelo. No importa cuántas veces la limpie, siempre está ahí, como un recordatorio de la noche en que la música dejó de sonar, de la fiesta que nunca terminó. Trabajo en una farmacia de la colonia Guerrero desde hace 4 años.
No es el mejor empleo, pero paga lo suficiente para cubrir la renta de mi cuarto en una vecindad de Tepito y comprar comida. Hago turnos nocturnos, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Es pesado, pero la paga es mejor, y las propinas de los borrachos que compran condones y bebidas energéticas ayudan. Frente a la farmacia hay un puesto de quesadillas. Lleva ahí desde que tengo memoria. Lo atiende don Ramón, un señor de unos 60 años, con la cara marcada por el sol y el cabello siempre cubierto con una gorra sucia. Es callado, pero buen tipo. Sus quesadillas son baratas y bien servidas, así que es común que haya clientes sin importar la hora. Lo que siempre me ha parecido raro es que, de vez en cuando, llegan tipos que no parecen venir por comida. Se paran en la esquina, miran alrededor y esperan a que la fila baje. Cuando don Ramón los ve, les hace una seña para que se acerquen. Hablan en voz baja mientras el viejo sigue cocinando y luego abre su hielera azul, saca algo envuelto en papel estraza o en cinta canela y se lo entrega. Después, los tipos se van sin pagar ni decir gracias. No es que me sorprenda. La Guerrero es un lugar donde la gente se busca la vida como puede, pero nunca me ha gustado la sensación que deja cada uno de esos intercambios. Aquella noche aprendí que mi instinto no estaba equivocado. Era miércoles y yo salía de la farmacia después de un turno pesado. Un cabrón se había robado una caja de jarabes y mi jefe nos hizo pagarla a los empleados. Además, llevaba horas sin comer. Crucé la calle y me senté en un banquito junto al puesto. 2 de chicharrón con queso y una de flor, don Ramón, pedí. Él solo asintió y puso la masa en el comal. El olor a fritura mezclado con el de la calle y la humedad nocturna me hizo gruñir el estómago. Alrededor del puesto, la clientela era variada. Una señora con un niño en brazos, 2 taxistas platicando sobre la inseguridad, un borracho tambaleándose mientras esperaba su orden. Entonces lo vi. Un tipo alto, con chamarra negra y lentes oscuros, llegó caminando rápido desde la esquina. No hizo fila. Se apoyó en el carrito y le murmuró algo a don Ramón. El viejo no respondió. Se limitó a abrir la hielera azul y sacó un paquete envuelto en cinta canela. El tipo lo tomó y se fue sin mirar atrás. Traté de ignorarlo. No era asunto mío. Pero entonces el borracho de al lado habló en voz baja. ¿Viste eso? Lo miré de reojo. Era un hombre flaco, con camisa beige manchada de salsa. Siempre es lo mismo, dijo, como si leyera mi mente. Este puesto no es solo de quesadillas. ¿Cómo sabes? Trabajo por aquí. Hay gente que viene a comprar, pero no comida. Yo ya lo sabía, pero oírlo en voz alta me puso tenso. Don Ramón volteó en nuestra dirección. Nos miró unos segundos. No dijo nada, pero su expresión fue suficiente para que el borracho se callara. Yo tampoco dije más. Cuando mis quesadillas estuvieron listas, las tomé con prisa y me alejé unos metros, pero no me fui. Algo dentro de mí me decía que debía quedarme un rato más. Entonces llegó otro. Este no venía caminando. Se detuvo en una moto sin apagar el motor. Llevaba casco y una mochila cruzada al pecho. No pidió nada. «Tienes que moverte», dijo con voz grave. Don Ramón siguió cocinando, como si no lo hubiera escuchado. «No me voy a mover», respondió sin levantar la mirada del comal. «No te estoy preguntando».
El borracho me miró y murmuró: «Esto se va a poner feo». No sé por qué no me fui. Quizá fue el morbo, quizá la costumbre de ver tantas broncas en la colonia. El motociclista metió la mano en su chamarra. «No hagas pendejadas, viejo». Un escalofrío me recorrió la espalda. No esperé a ver qué pasaba. Dejé mis quesadillas sobre el banquito y me levanté con calma. El motociclista me miró. «¿Tienes algún problema?», preguntó. «Ninguno», respondí con voz temblorosa. Traté de caminar sin verme nervioso, pero apenas di un paso, el tipo de la camisa beige sacó su celular y murmuró algo. El motociclista lo vio. «¡Ey!», gritó. Todo pasó muy rápido. Vi el brillo de un arma. Escuché un disparo. El borracho cayó al suelo. Los clientes salieron corriendo. Yo también. No me atreví a voltear. Corrí como nunca, metiéndome en la primera calle oscura que encontré. Las balas silbaban en el aire. Me escondí detrás de un carro estacionado, respirando agitado. Desde ahí, vi a don Ramón tomar la hielera azul y salir corriendo en dirección contraria. El motociclista no lo siguió. Se subió a su moto y desapareció entre el tráfico. Me quedé inmóvil varios minutos. Cuando el miedo me permitió moverme, caminé por calles alternas hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando pasé por la esquina de costumbre, el puesto de quesadillas ya no estaba, ni don Ramón. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía nada. «Seguro ya se fue a otro lado», dijo una señora. Pero había algo más. Junto al drenaje, en la acera donde siempre se ponía el carrito, vi un pedazo de cinta canela y una mancha oscura en el suelo. No sé por qué, pero me acerqué. La mancha era roja, sangre seca. Sentí un escalofrío y me fui de ahí. Por días, no supe qué hacer. No podía decir nada a la policía. En la Guerrero, meterte en cosas que no te corresponden es buscarte la muerte. Pero la imagen de la hielera azul en manos de don Ramón me perseguía. Y una pregunta me taladraba la mente. ¿Qué había dentro? La respuesta llegó días después. Un vecino que trabajaba en la central de abastos mencionó algo en voz baja mientras fumábamos afuera de la farmacia. ¿Te enteraste de don Ramón? No. Dicen que lo hallaron en una zanja, por Xochimilco. Sentí un nudo en el estómago. ¿Muerto? Él asintió. Lo encontraron sin dientes y sin manos. No dije nada. No hacía falta. Desde entonces, dejé de cenar en la calle. No quiero que mi nombre aparezca en una hielera azul. La colonia Guerrero no es un lugar para distraerse. Aquí, si no conoces las calles, te pierdes. Y si te pierdes, es probable que no salgas. Todos los que crecimos en este barrio sabemos que la vida se mueve en sombras. El ruido de los mercados en el día, los murmullos de las calles en la noche. Los problemas se esconden a plena vista, y la parroquia de los santos Cosme y Damián no era la excepción. Habíamos escuchado rumores sobre lo que había dentro. Dinero de limosnas, sí, pero también otros guardaditos. Oro viejo, documentos que valían más que una casa, cosas que solo la gente equivocada busca. El conejo, el chino, Lalo y yo nos convencimos de que dar el golpe era buena idea. Sabíamos que entrar a robar en una iglesia era otra liga, pero el dinero lo valía. Lo planeamos bien. Sabíamos que las misas terminaban a las 9, que el padre vivía en la casa parroquial a un lado
y que los monaguillos cerraban con candado la puerta principal antes de irse. Solo quedaban algunos guardias nocturnos, pero si nos movíamos rápido, no sería problema. Lo que no sabíamos es que la parroquia guardaba secretos que nadie debía encontrar. Entramos por la parte trasera, la que usaban los monaguillos y los encargados de limpieza. No había cámaras. La reja tenía un candado viejo que Lalo abrió en segundos con una pinza corta pernos. Adentro, todo olía a madera vieja, incienso y humedad. La iglesia estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de las velas que quedaban encendidas en el altar. Caminamos en fila, con pasos rápidos pero silenciosos, hasta la sacristía. Ahí debía estar la caja fuerte. «Esta chingadera no se abre fácil», susurró el chino, pasando la mano por la puerta de metal. El conejo sacó la barra con la que planeábamos forzarla, pero antes de intentarlo, Lalo, que estaba revisando un mueble cercano, encontró algo más interesante. Una puerta, de madera gruesa, casi oculta detrás de una estantería con libros viejos. «Aquí hay algo», murmuró, empujándola. Se abrió con facilidad, y detrás había escaleras. Nadie habló, solo nos miramos. Sabíamos que no debíamos bajar, pero la curiosidad y la avaricia pueden más que la prudencia. Bajamos. Los escalones eran de piedra, gastados por el tiempo. El aire se volvía más denso a cada paso. No sabíamos cuánto habíamos descendido, pero la iglesia arriba ya se sentía lejana. Y entonces llegamos. Era un cuarto enorme, con estanterías repletas de cajas, reliquias, frascos con etiquetas amarillentas. En el centro, un escritorio de madera oscura y detrás, un altar con velas apagadas. Lalo fue el primero en abrir una de las cajas. Joyas, anillos con piedras enormes, cadenas de oro con crucifijos incrustados. El conejo abrió otra. Documentos, cartas viejas con firmas elegantes, sellos de hace décadas, quizás siglos, papeles con nombres, fechas, cantidades de dinero anotadas en tinta que ya se desvanecía. «No sé qué chingados es esto, pero nos lo llevamos todo», dijo el conejo, con la respiración entrecortada por la emoción. Empezamos a llenar las mochilas con lo que cupo, pero entonces las campanas sonaron. No se suponía que debían sonar, y lo hicieron con una fuerza que retumbó en las paredes de piedra. «Vámonos», dije, sin pensarlo dos veces. Corrimos. Pero al llegar a la sacristía, la puerta trasera por donde habíamos entrado estaba cerrada. Cerrada con candado. No hubo tiempo de preguntar cómo pasó, porque en ese momento escuchamos las voces. Al principio creí que eran rezos, pero no eran cánticos, eran murmullos, como si varias personas estuvieran hablando en distintos puntos de la iglesia al mismo tiempo. No se escuchaban palabras claras, solo frases cortadas, palabras sueltas, y luego pasos. El conejo fue el primero en verlos. 3 hombres de negro, de pie entre las bancas. No llevaban sotanas, no llevaban cruces, solo estaban ahí, quietos, como si hubieran estado esperando. Uno de ellos dio un paso adelante. «Pongan todo en el suelo». Su voz era grave, sin enojo pero sin paciencia. El conejo apretó la mochila. «¿Quiénes son ustedes?». El hombre no respondió. Solo levantó la mano y chasqueó los dedos. De las sombras se acercaron 2 más. Lalo sacó un cuchillo.
Váyanse a la verga. No lo dejaron terminar. Uno de los hombres sacó una pistola y la cargó con un movimiento limpio. Nadie se movió. No queremos problemas, dije, con las manos alzadas. El hombre sonrió. Demasiado tarde. El conejo fue el primero en moverse. Tiró la mochila al suelo y corrió en dirección opuesta. Eso nos desató a todos. Lalo lo siguió. El chino y yo nos metimos por una puerta lateral que daba a la nave principal. Corrimos entre los bancos, saltamos por una reja baja y caímos en el patio trasero. Nos lanzamos hacia la barda. El chino escaló primero. Yo estaba a la mitad cuando escuché el disparo. Me solté y caí de espaldas. No sé cuánto tiempo estuve aturdido. Solo recuerdo que el chino me jaló del brazo y me ayudó a levantarme. No miramos atrás. Corrimos hasta que las piernas no dieron más. Nunca encontramos al conejo ni a Lalo. No hubo noticias. No hubo denuncias. Solo desaparecieron. La colonia Guerrero olvidó rápido. Así es aquí. El chino y yo nos alejamos. Cambiamos de barrio. Cambiamos de vida. Pero nunca dejamos de pensar en lo que encontramos en esa parroquia, ni en los hombres que la protegían, ni en lo que realmente escondían esos papeles. Porque en la colonia Guerrero hay puertas que nunca debimos abrir. La Ciudad de México amanece antes de que salga el sol. Para cuando los primeros puestos de tamales abren y los obreros esperan el camión, nosotros ya llevamos un par de horas barriendo la mugre de la noche anterior. Llevo más de 15 años con este trabajo. No es bonito ni bien pagado, pero me acostumbré. Me volví invisible. La gente pasa junto a mí sin mirarme, como si fuera parte del paisaje, y eso tiene su ventaja. He visto cosas que nadie más nota. Por eso sé que, en la colonia Guerrero, hay un callejón donde las bolsas de basura no son solo basura. Al principio no le di importancia. En esta ciudad se encuentra de todo en la calle: colchones orinados, muebles rotos, ratas aplastadas por coches, gatos muertos. Pero un día, mientras barría la esquina de ese callejón, noté algo raro. Una bolsa negra más grande de lo normal. El plástico estaba tenso, hinchado, y tenía un olor peor que el de la carne podrida. Me acerqué con cuidado, cubriéndome la nariz con el antebrazo. Toqué la bolsa con el palo de la escoba y sentí que algo pesado se movía dentro. Pensé que era un perro muerto. No sería la primera vez. Le di otro empujón y un brazo salió rodando. Un brazo humano. Me quedé quieto, sin respirar. Los dedos estaban tiesos, con la piel amoratada y las uñas llenas de mugre. No era posible. El corazón me latía en los oídos. Miré a los lados, esperando ver a alguien que pudiera confirmar lo que estaba viendo. Pero las calles estaban vacías. La ciudad aún dormía. Mi primer instinto fue correr. No sé por qué. Supongo que el miedo. No quería problemas. Tomé mi carrito y me alejé del callejón sin mirar atrás. Pasaron 2 semanas. No dije nada. Pensé que tal vez alguien más había encontrado el brazo y lo había reportado. Pero no vi patrullas, no hubo noticias, nadie habló de un crimen. Nada. Entonces encontré otro bulto. Esta vez, la bolsa estaba menos apretada. Apenas la toqué, el plástico se rasgó y algo cayó al suelo con un golpe sordo. Una pierna. Ahogué un grito. Era demasiado. Me alejé a toda prisa.
No podía seguir ignorándolo. Algo estaba mal. Alguien estaba dejando partes de un cuerpo en ese callejón. Pero no llamé a la policía, porque empecé a notar algo raro en los vecinos. Nadie hablaba de la basura en el callejón. No la mencionaban, ni siquiera cuando estaba frente a ellos. Las tienditas de la zona nunca tiraban su basura ahí. Ningún borracho pasaba por esa esquina. Era como si todos supieran algo, pero prefirieran hacer como que no existía. Esa idea me hizo sentir frío en la espalda. Si yo había visto algo, ellos también. Y si no decían nada, era por miedo. El miedo se volvió real cuando desapareció Diana. Era una muchacha de 20 años. Vivía con su mamá en la vecindad de la esquina. Trabajaba en una tortillería y siempre volvía tarde porque cerraban hasta las 10. Una noche no regresó. Los vecinos pegaron carteles. La mamá lloraba en la puerta de su casa. Vinieron reporteros, policías, todos preguntando lo mismo. ¿Alguien la vio? Nadie la vio. La última persona en hablar con ella fue su jefe, que dijo que salió como siempre, con su uniforme y una bolsa de tortillas para su mamá. Y luego, nada. La policía buscó en las cámaras de seguridad de la zona, pero justo en el tramo donde se cortaba la señal, estaba el callejón de la basura. Fue ahí donde encontraron su cuerpo. Uno de los perros de la policía se puso a olfatear entre los montones de basura, rascó un par de veces y luego empezó a ladrar como loco. Los oficiales abrieron una de las bolsas más grandes y ahí estaba Diana, o lo que quedaba de ella. A partir de ese día, el callejón dejó de ser un secreto. Ahora era una escena del crimen. La noticia se regó por toda la colonia. Los policías hicieron más rondines, instalaron luces en el callejón, interrogaron a los vecinos. Pero nadie hablaba. Las vecinas que siempre chismeaban en la banqueta, ahora se quedaban en sus casas. Los locatarios que antes barrían su entrada ahora solo miraban de reojo. El miedo estaba en el aire. Podías olerlo. Un día, el dueño de una tiendita me agarró del brazo mientras pasaba con mi carrito. Me miró serio y me dijo en voz baja: «No se meta, don. Si vio algo, olvídelo. Esa gente no perdona». «¿Qué gente?», pregunté, con la boca seca. El viejo solo negó con la cabeza y se metió a su tienda. Pero ya lo sabía. Esa gente usaba el callejón como cementerio. Desde entonces, cuando paso por ahí, camino rápido. No levanto bolsas, no miro dentro. Hago mi trabajo y sigo de largo. Pero sigo viendo cosas. A veces, una bolsa aparece en la madrugada y desaparece antes del amanecer. A veces, hay un charco oscuro junto a la basura, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Y a veces, solo a veces, siento que alguien me observa desde las ventanas cerradas. Una noche, encontré un sobre dentro de mi carrito de basura. No tenía nombre ni remitente, solo dinero y un papel con una sola palabra escrita: «Olvida». Lo tiré a la basura, pero no lo he olvidado, porque en la colonia Guerrero, la basura no solo es basura. Eran las 9 de la noche cuando llegué al bar en la colonia Guerrero. El lugar no era precisamente elegante, pero en las fotos de Google Maps se veía decente. Una fachada de ladrillo con luces neón parpadeando y un par de mesas en la banqueta donde los clientes tomaban cerveza barata. Desde dentro se escuchaban risas, música de banda y el sonido de vasos chocando. Respiré hondo antes de entrar. Había pasado semanas platicando con Emiliano por Instagram.
Un tipo que parecía buena onda, ingeniero, amante de la música, con un sentido del humor que me atrapó desde la primera conversación. No era el clásico guapo de revista, pero se veía bien en las fotos, y lo más importante, me hacía reír. Quedamos de vernos en este bar porque, según él, tenía la mejor michelada de la ciudad. Lo esperé en la mesa más cercana a la entrada, revisando el celular cada 5 minutos. Pasaron 15 minutos, luego 30. Seguro está atorado en el tráfico, pensé, dándome ánimos. Le escribí un mensaje. Ya llegué. Estoy en la mesa de la entrada. Nada. Pasó una hora. La emoción se convirtió en incomodidad. Pedí otra cerveza solo para no parecer una idiota esperando. A las 11, acepté la realidad. Me habían dejado plantada. No sería la primera vez que me pasaba algo así, pero esta vez era distinto. Emiliano no parecía el tipo que hacía esas cosas. Intenté llamarlo, pero la llamada se iba directo a buzón. Entonces, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué sigues ahí? Se me heló la sangre. Volteé a ver alrededor, pero nadie me miraba. La mayoría de la gente estaba en lo suyo, riendo y bebiendo. Escribí rápido. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Sentí un nudo en la garganta. Dejé el dinero sobre la mesa y salí del bar. Y ahí fue cuando comenzó la pesadilla. La colonia Guerrero no es el mejor lugar para andar sola de noche. Las calles eran estrechas y apenas iluminadas. Algunos negocios cerraban sus cortinas metálicas y otros seguían abiertos con luces parpadeantes, atendidos por empleados aburridos que parecían esperar a que algo malo pasara. Mi plan era simple: caminar hasta Reforma y tomar un taxi. El problema era que mi celular se quedó sin batería justo al salir del bar. «Mierda», murmuré, sintiéndome una completa idiota. Guardé el teléfono en mi bolsa y apreté el paso. Al girar en una esquina, escuché pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era paranoia, pero al mirar de reojo, vi a 3 hombres caminando en mi dirección. No parecían casuales transeúntes. Eran demasiado silenciosos, demasiado atentos a mis movimientos. Aceleré el paso. Los pasos también aceleraron. El aire frío me llenó los pulmones mientras la adrenalina me recorría el cuerpo. A mi derecha, una tienda de abarrotes con la cortina metálica casi cerrada. Un último cliente salía mientras el dueño apagaba las luces. Corrí hacia la puerta. «Disculpe, ¿puedo hacer una llamada?», supliqué. El hombre me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. «Ya estamos cerrando». Antes de que pudiera insistir, bajó la cortina con un estruendo. Me quedé helada. Volteé de nuevo. Los hombres estaban más cerca. Corrí. El corazón me latía en la garganta. Cada esquina se sentía como un callejón sin salida. Cada sombra parecía esconder a alguien más. Giré en una calle con edificios viejos y banquetas estrechas. Algunos departamentos tenían las ventanas rotas o cubiertas con cartones. No podía seguir corriendo sin rumbo. Necesitaba un escondite. Vi un zaguán entreabierto y entré sin pensarlo 2 veces. El lugar olía a orines y humedad. Era un pasillo largo con puertas cerradas. Me pegué a la pared y contuve la respiración. Desde la calle, escuché pasos. Los hombres se detuvieron justo frente al zaguán. «Se metió aquí», susurró uno. Cerré los ojos. El sonido de un encendedor hizo eco en la calle. «No hay prisa».
Uno de ellos se quedó en la entrada. Los otros dos siguieron caminando. Esperaban que tarde o temprano saliera. Me quedé quieta. Minutos que parecían horas pasaron. El tipo encendió un cigarro y se apoyó en el zaguán. No había escapatoria. Tenía que salir antes de que se les ocurriera revisar el pasillo. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. La abrí de golpe y salí corriendo. Empujé al tipo y lo tomé por sorpresa. «¡Pinche vieja!», gritó, tirando el cigarro. Los otros dos voltearon de inmediato. Corrí sin ver atrás. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que las calles comenzaron a verse distintas, más oscuras, más vacías, hasta que me di cuenta de que estaba perdida. Me encontré en una calle sin luces, con una iglesia abandonada en la esquina. Las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas. Un callejón se extendía a la derecha, lleno de bolsas de basura y escombros. Escuché risas a lo lejos. Los hombres me habían seguido. No podía seguir corriendo. Me metí en el callejón y me escondí detrás de un contenedor. Las voces se acercaron. «Debe estar por aquí». Pegué la espalda a la pared y contuve la respiración. Uno de ellos pateó una botella de vidrio. «Si la agarramos, ¿qué hacemos con ella?» «Depende. A ver si vale la pena». Tuve que morderme la mano para no gritar. Uno de ellos se asomó al callejón. Mi cuerpo se paralizó. El hombre escaneó la zona y por un instante su mirada se cruzó con la mía. El tiempo se congeló y entonces se escuchó una sirena en la calle. El hombre volteó bruscamente. «¡Vámonos!», ordenó uno de sus compañeros. Los vi correr en dirección contraria. Esperé hasta que sus pasos se perdieron en la distancia. No sé cuánto tiempo pasé ahí, con la espalda contra la pared y el corazón martillándome el pecho. Cuando finalmente reuní el valor para salir del callejón, la ciudad estaba vacía. Solo entonces comprendí que no fue la patrulla lo que los espantó. Fue una coincidencia. O simplemente se cansaron de jugar conmigo. Caminé hasta la avenida principal y conseguí un taxi. No dije nada al chofer. No llamé a la policía. Solo me quedé en silencio, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana. Nunca volví a hablar con Emiliano. Nunca supe si realmente existió. Solo sé que aquella noche, en la colonia Guerrero, estuve a minutos de convertirme en otra historia que nadie contaría. Vivir en la colonia Guerrero te hace desconfiado por naturaleza. Aquí, los vecinos no hacen muchas preguntas, no por falta de curiosidad, sino porque saber demasiado puede ser peligroso. Aprendes a reconocer los sonidos de la calle, los motores de las motos, los silbidos que anuncian que algo va a pasar, los gritos de madrugada que nadie menciona al día siguiente. Y sobre todo, aprendes a identificar los lugares donde es mejor no meterse. En la vecindad donde vivo hay un cuarto así, un cuarto que nadie alquila, un cuarto que nadie toca. Desde niño escuché historias sobre él. Estaba en la parte trasera de la vecindad, después del último pasillo, donde la luz apenas llega y las ratas corretean entre la basura. Su puerta era distinta a las demás, gruesa, de madera oscura, con una cerradura grande que parecía de cárcel. Ahí metían a la gente en los tiempos de la Revolución, me contó una vez doña Meche, la vecina más vieja. Dicen que era calabozo, que por eso nadie quiere vivir ahí. Otros decían que adentro murieron varios inquilinos por monóxido de carbono hace décadas, que el cuarto estaba maldito. Pero la versión más reciente era la más escalofriante.
Según los chismes, alguien había estado usando ese cuarto, alguien que no pagaba renta y no lo usaba solo. Una noche, doña Meche empezó a quejarse de un olor raro. «Huele a podrido», dijo frunciendo el ceño, moviendo su rebozo sobre la nariz. Los demás vecinos se dieron cuenta de que tenía razón. No era solo humedad ni cañería tapada. Era un olor fuerte, pesado, algo que se quedaba impregnado en la garganta. Varios pensamos en ir a ver, pero al llegar al último pasillo, el olor era peor, casi insoportable. Y lo más extraño, la puerta del cuarto prohibido tenía un nuevo candado. Alguien lo estaba usando. Después del olor vinieron los sonidos. A veces, por la noche, se escuchaban golpes. Otros decían haber oído murmullos, como si alguien estuviera susurrando ahí dentro. Una madrugada, don Ezequiel, un albañil que vivía en la vecindad desde hacía 20 años, juró haber escuchado un grito ahogado, como si alguien tratara de pedir ayuda. Pero nadie hizo nada, porque en la Guerrero, la curiosidad mata. Una noche, un par de policías tocaron la puerta de la vecindad. Decían que tenían una denuncia anónima. Nos reportaron actividad sospechosa en la parte trasera. Los vecinos nos quedamos quietos. Nadie quería hablar. Nadie quería señalar el cuarto prohibido. Pero cuando los policías avanzaron por el pasillo, todos los seguimos con la mirada. Golpearon la puerta del cuarto. «¡Policía! ¡Abran!». Silencio. Uno de los agentes intentó forzar la cerradura. Nada. Pero entonces, el otro señaló algo. Por debajo de la puerta, una mancha oscura se extendía sobre el suelo de cemento. Era sangre. Con una palanca, los policías rompieron el candado. La puerta se abrió con un rechinido largo y desesperante. El olor nos golpeó de golpe. Un hedor pútrido, ácido, que hizo que varios se taparan la nariz y otros simplemente vomitaran en el suelo. Los policías iluminaron el interior con sus linternas. Primero vimos el colchón viejo, lleno de manchas. Luego, las cadenas en la pared. Y finalmente, el cuerpo, o lo que quedaba de él. Era un hombre. Estaba atado con las manos hacia arriba, la piel llena de cortes. Su boca estaba cubierta con cinta, pero sus ojos estaban abiertos. Llevaba días muerto. Los policías hicieron preguntas. Nadie respondió. No porque no supiéramos algo, sino porque nadie quería estar en la lista de los siguientes en entrar y no salir. Sacaron el cuerpo esa misma noche. Sellaron la puerta con cinta amarilla. Pero lo que más miedo me dio fue lo que dijeron los policías antes de irse. No hay huellas. No hay señales de entrada forzada. Alguien tenía la llave. Esa noche no dormimos. Y a la mañana siguiente, la cinta amarilla había desaparecido, y en la puerta del cuarto prohibido había un nuevo candado. Trabajar en el metro de la Ciudad de México es conocer sus entrañas. Muchos creen que lo peor del sistema de transporte colectivo es la gente que empuja en las mañanas o los trenes descompuestos. Pero los que hemos trabajado ahí sabemos la verdad. Bajo la ciudad hay algo más. Kilómetros de túneles abandonados, escaleras que no llevan a ninguna parte, salidas de emergencia que nunca se usan, y algunos pasajes que solo unos cuantos conocemos. Yo era uno de esos, y por eso, cuando vi aquella puerta entreabierta en un túnel de la estación Guerrero,
Debí haber seguido de largo, pero no lo hice, y casi no lo cuento. Me llamo Efraín. Soy técnico de mantenimiento en el metro desde hace 6 años. Trabajo en el turno nocturno, cuando cierran las estaciones y nos dejan entrar a reparar las vías, cambiar lámparas o limpiar los desechos que nadie ve. A esa hora, el metro es otro mundo. Las estaciones, que de día están repletas, se sienten enormes en la oscuridad. Las ratas corren entre los rieles. Las luces parpadean sin motivo. Los ecos de los túneles hacen que cualquier sonido parezca un susurro detrás de ti. Y, algunas noches, desde los respiraderos, se oyen gritos. Al principio, pensé que eran vagabundos en los pasillos o algún borracho perdido, pero la mayoría de los que trabajamos ahí sabemos la verdad. Hay cosas en el metro que es mejor no preguntar. Hasta que una noche, uno de mis compañeros, Samuel, se acercó con una cara que nunca le había visto. Efra, tienes que ver esto. Era una de esas madrugadas pesadas. Nos habían mandado a revisar la ventilación de la estación Guerrero, donde siempre huele a humedad y orines. Samuel me llevó a una parte del túnel donde rara vez pasábamos. Mira, me apuntó una puerta de metal en la pared del túnel. Era una salida de emergencia, de esas que nadie usa, pero estaba entreabierta. Alguien entró, murmuré. Eso creo. La abrimos con cuidado. Adentro había un pasillo angosto, lleno de polvo y humedad. Se sentía más frío que el túnel. El olor era diferente, como si el aire llevara demasiado tiempo sin moverse. Saqué mi linterna y avancé. El pasillo doblaba en ángulo recto, y al final había otra puerta. Estaba abierta de par en par, y más allá, un agujero oscuro en la pared. No era un cuarto ni un almacén, era un túnel, uno que no aparecía en los planos. Nos miramos en silencio. Los túneles del metro son antiguos. Algunos conectan con drenajes, otros con sótanos de edificios viejos. Pero este no debería existir. Samuel sacó su radio. Central, reportando hallazgo en Guerrero. Salida de emergencia abierta y... algo más. Silencio. No había señal. Era raro, pero no imposible. Voy a entrar, dije. Samuel me vio como si estuviera loco. Efra, no mames. Solo un poco. No esperé su respuesta. Avancé con la linterna. El túnel era estrecho, con paredes de ladrillo viejo. El suelo estaba lleno de tierra y basura, pero lo que me detuvo en seco fueron las huellas, no de ratas, no de perros, huellas de zapatos, muchas. Gente había pasado por ahí, hace poco. Samuel me siguió en silencio. Más adelante, el túnel se dividía en dos. Uno bajaba en una pendiente oscura, el otro seguía recto, y ahí, en la pared, había algo escrito con spray, una flecha y una palabra: salida. Pero lo más raro no fue eso. A los pies de la flecha había una mochila abierta, con algo tirado junto a ella, un zapato, de mujer, pequeño, y con sangre seca en la suela. Nos miramos en silencio. Samuel tragó saliva. Esto ya no es un túnel viejo, Efra. Tenía razón. Aquí había pasado algo. Algo que no querían que viéramos. Levanté la mochila. Adentro había un celular sin batería, unas llaves
un boleto del metro con fecha de hacía 3 días y un pedazo de tela arrancado de una blusa. Mi estómago se revolvió. Nos largamos, susurró Samuel. Le iba a responder cuando escuchamos un ruido, un golpe seco, más adelante en el túnel. No de algo cayendo, de alguien moviéndose. Samuel se tensó. Apagué mi linterna. Escuchamos. Respiraciones, pasos. No estábamos solos. Samuel me jaló del brazo. Vámonos. Pero yo no podía dejarlo así. Seguí las huellas un poco más. El túnel terminaba en una escalera de concreto. Arriba, una compuerta de metal. La empujé con cuidado. Crujió. Vi luz tenue del otro lado. Era una calle. Pero no cualquier calle. Era un callejón de la colonia Guerrero. Un pasaje que conectaba el metro con las sombras de la ciudad. Samuel estaba pálido. Efra, ya vámonos. Y entonces lo vimos. En el suelo, junto a la salida, un mechón de cabello pegado con sangre. Y más adelante, marcas de arrastre en la tierra, como si algo hubiera sido jalado fuera del túnel. Mi pecho se encogió. Sentí una presencia, no en el túnel, en la calle. Nos estaban viendo. No nos quedamos a averiguar quién. Regresamos a la estación lo más rápido que pudimos. Cuando reportamos lo que vimos, nuestros supervisores se miraron entre ellos. No hicieron preguntas. No llamaron a la policía. Solo dijeron, cierren la puerta, y nunca volvimos a escuchar de eso. No volví a ese pasillo, pero algunas noches, cuando camino por los túneles, cuando el último tren se va y las luces parpadean, aún escucho algo. Respiraciones en la oscuridad, pasos donde no debería haber nadie, y gritos, lejanos, subterráneos, pidiendo ayuda, gritos que nadie más escucha o que nadie quiere escuchar.